estamos analizando las primeras decisiones del gobierno y la coherencia en tratar de cumplir con las promesas, y en ese marco de discusión es que estamos viendo, en ese contexto es que estamos analizando lo que pudiera ocurrir en la selección de la Junta Central Electoral. Entonces, en ese contexto que yo te digo, no se seleccionó atendiendo la categoría política de esos ministros dentro del partido, que también, sino su calificación técnica sobre todo, que podrá criticarse y podrá hablarse lo que sea, pero al fin de cuentas todos se ajustan, la mayoría de ellos, con muy pocas excepciones, a un perfil profesional adecuado a la función a la que fueron designados. Ahora bien, volviendo al tema aquí, en el hilo de argumentos que traíamos, esta es una promesa que ha hecho el PRM, es una promesa que ha hecho Luis Abinader, y mal pudieran sus legisladores desacatar la línea partidaria trazada. Si se hiciera esto, sería sentar un mal precedente y transmitir al pueblo dominicano que va a vivir una lamentable discusión constante entre las fuerzas internas, que no existen esas discusiones, pero transmitiría o trasladaría esa idea de que hay una lucha interna dentro del PRM. No lo contrario, no es una idea sana de lo mismo que se está predicando, de independencia. Mira, porque Esteban, no eran independientes los poderes. Por eso estoy hablando. Entonces, un gobierno y que conste al presidente Luis Abinader. Perfectamente pueden dejar que el Senado elija. Es la cosa. Bueno, nosotros queríamos que fuera. Porque el criterio no es imponible. No es lo contrario. Se supone que la diferencia es que aún teniendo un Congreso mayoritariamente el PRM, lo que no se quiere es un sello gomígrafo, lo que se quiere es de gente pensante, de gente que pueda discutir, de gente que pueda ponderar y llegar a sus propias conclusiones. Ahora, vamos a suponer que lo eligen y que la elección resultara negativa. ¿Hay una responsabilidad? ¿De quién? De Luis, que dijo una cosa, que dijo A, y del Congreso que hizo B. ¿Sería del Congreso? Entonces, yo creo como que hay gente que se cantan y se lloran. ¿Por qué partidos fueron electos? ¿Por qué partidos fueron? Tú quieres un independiente, pero no Congreso independiente. Esos senadores fueron electos por un partido o no, o fueron independientes. No, fueron electos por un partido. Fueron elegidos por un partido y están obligados a someterse a la línea partidaria. Que él no quería un Congreso sello gomígrafo. Entonces, el mayor ejercicio de falta de independencia sería ese. Es la imposición del gobierno a sus congresistas que se abstengan de votar por alguien que ellos entienden, porque vamos a decir la verdad, la simpatía de este señor Olivares no es una simpatía de grupo, y esa es la verdad, es algo que él se ha ganado independientemente. Incluso excede su propio partido. Pero claro. Una cosa que está visible ante los ojos de todo el mundo. Claro. Pero mira. Entonces, tú sí quieres un Congreso que haga lo que tú digas. No necesariamente en democracia, mi querido Conde. Una situación como esa tenga necesariamente que responder a una crisis interna. Es lo contrario, es un tema de que ¿me convence? Sí, ¿me convence? No. ¿Por qué no me convence? Porque yo considero, por ejemplo, en caso que fuera senador, no lo soy, y si lo fuera por mi provincia, supongo, que yo podría decir las razones por las que, por ejemplo, yo votaría. Es conocedor de la ley, estuvo en esa institución con un saldo positivo a su salida, le tocó enfrentar una junta en un momento difícil, siendo una voz discordante, por lo tanto, tiene que ser alguien que valore muchísimo la posibilidad de que haya voces discordantes a su alrededor. Entonces, a mí me bastaría y me sobraría eso, por ejemplo, para que sea un buen candidato. Mira, José Luis, ese criterio de que es un poder independiente, lo es. ¿Quién va a cuestionar la independencia de poderes? Pero también hay que entender que dentro de ese sistema de equilibrio de poderes está en ese intermedio, como un interlocutor, el sistema de partidos políticos, sin los cuales no existiera esta democracia representativa. Esos partidos políticos tienen una función esencial de ser ese catalizador, ese ente intermediario. Entonces, como dice Tony Peñaguaba, entre la sociedad y entre esos poderes del Estado. Ahora, así, esa democracia ese disenso ya se expresó. Ellos han expresado sus opiniones y han hablado de cuáles son sus posiciones respecto a la selección de ese Congreso. Así como el pueblo también y la sociedad civil se ha expresado de que quiere unos jueces, unos miembros de la Junta Central Electoral con una característica determinada. Ya ahí se expresó la democracia y la libertad. Ahora, de que los partidos deben respetarse, de que hay unas líneas partidarias que deben cumplirse sobre las líneas generales de ese gobierno. Censurarlo, llamarlo a disciplina. Hubo una línea que se trazó
hubo una posición que se ha acordado dentro de las estructuras del partido y esa línea debe acatarla. Y la línea debe acatarla. Sí. No queda conciencia. No. La línea es, No, yo la no línea quiero es- ese que es independiente de mi Los línea Los senadores del mayoritaria. PRM están obligados a acatar una línea que le ha bajado el PRM. La democracia- Porque son senadores del PRM. Entonces, Así como lo del PLD, así como... pero bien. tú no quieres ser distinto. Sí, pero los del PLD eran sellos gomígrafos. Estos no son sellos gomígrafos. Y además tú dijiste ahorita, tú mismo te estás diciendo. No me estoy. Porque tú dijiste Oye, ahorita. No, porque tú dijiste ahorita. no ponga en mi boca lo que yo no he dicho. No, lo estás diciendo tú. Lo estás diciendo tú. Lo estás diciendo tú. No, lo estás diciendo tú. Tergiversando lo que estoy diciendo. Bueno, pues dilo. Ahora voy a decir lo que tú dijiste. Que este gobierno, que este partido y este gobierno no pueden hacer lo mismo que hizo el gobierno pasado. Entonces, aquel gobierno pasado lo que hacía era que le bajaba línea a su Senado. Yo insisto, señores, es un tema de responsabilidad política. Luis marca con todo el derecho. El presidente de la República marca una dirección. Mira, Perfecto. pero espérate, Ahora el Congreso dice, no. Nosotros creemos que por otra. La responsabilidad del Congreso. Mira, el sello gomígrafo era para que el Congreso del PLD, para aprobar préstamos sin justificación, para un gasto público y unos presupuestos que no se justificaban, y para no cumplir con la función de auditar el desgobierno que ejecutó el PLD. El préstamo de 3.800 millones lo analizó el PRM. El PRM analizó el presupuesto complementario de ahora que se aprobó por los 102.000 millones de pesos de deuda. No lo analizó, lo aprobó como un sello gomígrafo. Pero la diferencia es que se justifica. El PRM Esa es la diferencia que se justifica. Tiene unos meses. Se te olvida. Hoy se va a elaborar un presupuesto que se le va a mandar al Congreso Nacional. Vamos a ver si el Congreso Nacional lo va a analizar, lo va a llevar a comisión, si lo va a discutir, si lo va a debatir, o si lo va a aprobar como un sello gomígrafo, como el sello gomígrafo que era en el gobierno pasado, cuando el PLD tenía mayoría. Ahora el PRM tiene mayoría en el Congreso. Bueno, pues tiene su Congreso. Llévatelo, Francis.